¿Qué tal? Muy buenas tardes. Una disculpa por los inconvenientes, pero bueno, hubo algunos problemas técnicos. Sin embargo, aquí estamos nuevamente para hablar de este tema de las ballenas y otros gigantes del mar. Nuevamente me presento, soy Javier Madrigal Guridi, maestro en ciencias, profesor investigador de la Universidad Michoacana y aunque no soy especialista en este grupo, en cetáceos, sin embargo, como biólogo dedicado a los organismos acuáticos, he tenido la oportunidad de estudiar un poco en relación a este grupo. No hay especialistas, desafortunadamente, en la Facultad de Biología que trabajen este tema. Se requiere de una gran infraestructura, son organismos difíciles de estudiar, costos elevados también para ello, por lo cual se complica. Sin embargo, son organismos fascinantes y hay datos sumamente muy interesantes que quisiéramos compartir con ustedes. Muy bien, bueno, ¿qué son las ballenas? En términos estrictos, las ballenas pertenecen a una familia, la familia Balenidae, que tiene únicamente 4 especies ubicadas en 2 géneros, pero en realidad ya de manera coloquial, el término ballena se ha venido utilizando para referirse a todos los grandes cetáceos, es decir, estos mamíferos marinos, ya sea tanto del grupo de los listicetos, que son las ballenas barbadas, como la ballena jorobada, o bien algunos odontocetos, ballenas dentadas, como el cachalote, ¿no? Ahora bien, con frecuencia mucha gente confunde algunos otros organismos con ballenas, por ejemplo, o con cetáceos. Aquí en esta ilustración tenemos, bueno, sí hay un cetáceo, está un delfín, pero también hay un sirénido, un dugong, parientes de los manatíes, por ejemplo. Tenemos un tiburón, un pez cartilaginoso, tenemos un pez de aletas radiadas, un jifias, un pez espada, que muchas veces, de hecho, la gente cree en ocasiones erróneamente que los delfines son algún tipo de peces, pero no, en realidad los delfines son mamíferos como nosotros, nada más, de hecho sus ancestros, vamos a ver más adelante, eran organismos terrestres, pero se adaptaron a un estilo de vida acuático. Sin embargo, para aclarar este tipo de confusiones, también, por ejemplo, los ictiosaurios, hay quienes creen que son peces o que son algún tipo de delfín primitivo, y no, en realidad son reptiles. Pero aquí lo que sí podemos ver de manera muy clara, como incluso organismos, en este caso el dugong, los cetáceos, los ictiosaurios y algunos cocodrilos han adoptado formas relativamente similares, pero por una cuestión más de necesidad para poder responder a las exigencias del medio acuático y poder desplazarse con mayor eficiencia. Ahora bien, sin salirnos mucho del tema, pero para dejar en claro, ¿qué es un pez? Bueno, un pez, bueno, son animales de sangre fría, primera diferencia. Los cetáceos son organismos de sangre caliente. Los peces son vertebrados acuáticos con aletas. Claro, hoy en día los cetáceos, los delfines, las ballenas tienen aletas. Sin embargo, esas aletas originalmente eran extremidades adaptadas para la locomoción en el medio terrestre y que a lo largo del proceso de selección natural y evolución se fueron modificando para desempeñarse de manera eficiente en el agua. Y finalmente, los peces respiran el oxígeno disuelto en el agua mediante branquias. Por el contrario, los cetáceos son organismos de respiración aérea porque tienen pulmones igual que nosotros. Entonces, deben de salir a superficie para poder inhalar y exhalar, mientras que los peces pueden permanecer indefinidamente bajo el agua, ya que extraen el oxígeno disuelto a través de sus branquias. Los cetáceos no tienen branquias, tienen pulmones, son mamíferos, así como nosotros. Ahora bien, como les comentaba también, una diferencia que se puede observar a simple vista es que los cetáceos tienen la cola, la aleta caudal dispuesta en un plano horizontal, mientras que los peces lo tienen de manera perpendicular a esa horizontal. Esta disposición horizontal de los cetáceos les permite hacer inmersiones
más fácilmente, pero también poder ascender con mayor facilidad a la superficie por esta situación de que requieren constantemente estar inhalando y exhalando aire para poder respirar. Y bueno, aunque pueden aguantar la respiración, hay casos como el del cachalote que pueden permanecer hasta 1 hora bajo el agua. Necesariamente tienen que salir a la superficie, de otra manera mueren. ¿Qué es lo que ocurre muchas veces con las redes? Cuando accidentalmente en una red atunera, por ejemplo, queda atrapado un delfín, si no puede subir a la superficie, va a morir. Tienen además la capacidad, por esta situación de que tienen que estar respirando, descansan, por decirlo de alguna manera, su cerebro, primero una mitad y luego otra, para que el cerebro que está operando, la parte del cerebro que está operando, pueda hacer que el organismo permanezca cerca de la superficie y esté respirando, no pueda tener un problema y ahogarse por quedar completamente dormido. Ahora bien, son vivíparos, es decir, sus crías nacen vivas, completamente desarrolladas, como ocurre con nosotros, los humanos, y además, bueno, al ser mamíferos, pues alimentan a sus crías con leche materna. Y aquí podemos ver al cachalote y una comparación de sus dimensiones con un buzo, un humano, e incluso un elefante. Son organismos enormes, son majestuosos, son de los organismos incluso más grandes que han existido en el planeta. La ballena azul, por ejemplo, también han en algunos casos superado por mucho algunos de los dinosaurios más grandes que existieron en el planeta. Bueno, ahora estos mamíferos tienen un cráneo largo que puede ocupar más o menos la tercera parte de la longitud corporal, y pues llegan a medir en promedio, la mayoría de los cetáceos o las ballenas, los cetáceos grandes, unos 15 metros y pesar hasta 80 toneladas. Aquí podemos ver lo que sería el cráneo de una ballena barbada, que tiene un maxilar arqueado y estrecho, provisto con barbas. Son una serie de cerdas formadas de queratina, que es la misma proteína que constituye las uñas, el cabello, los cuernos, las plumas, y que les sirven para filtrar. Son las ballenas filtradoras, mientras que también tenemos a los cetáceos depredadores, como este cráneo, que es de una orca. Si pueden ver, tiene dientes bien desarrollados y son organismos que cazan focas, lobos marinos, etcétera, para alimentarse. Entonces son los dos grandes grupos, y como pueden ver, hay diferencias muy importantes en su anatomía interna en función de sus hábitos alimenticios y estrategias de supervivencia. Ahora bien, las ballenas barbadas, que les comentaba hace un momento, también se pueden distinguir muy fácilmente por un rasgo de su anatomía externa, que es la presencia de dos espiráculos, dos aberturas en la parte superior de la cabeza, que en realidad vienen siendo las aberturas nasales, mientras que en el caso de las ballenas dentadas, aquí la orca, la ballena asesina, que en realidad es un delfín gigante, es un delfínido, tiene una sola abertura que se conocen como espiráculos. Entonces también se pueden distinguir fácilmente dentadas de barbadas por la presencia de dos aberturas en las barbadas y una abertura en las dentadas. Ahora bien, estos organismos, al ser muy grandes, pueden tener o requerir de periodos de gestación muy prolongados, de hasta 12 meses, más de lo que se requiere en nuestra especie, y dan casi siempre a una sola cría a luz, una sola cría que se conoce como ballenato, y además las hembras alimentan con leche a esta cría. Es una leche de un contenido alto en grasas y proteínas, para que crezcan rápido, y sobre todo para poder hacer frente a las temperaturas bajas que a veces tienen, relativamente bajas, que puede haber en el agua, y tienen una esperanza de vida más o menos de unos 30 años, son organismos más o menos longevos. Y además también, hablando de las crías y los alumbramientos, estos organismos realizan migraciones muy interesantes. Por ejemplo, para dar a luz a sus crías, se acercan a los trópicos,
para que crezcan en aguas más cálidas, en aguas en donde la profundidad es menor. Incluso, por ejemplo, hay algunas zonas de bahías protegidas en donde dan a luz, porque además las crías cuando recién nacen requieren del apoyo de la madre a veces para salir a respirar. Ahora, muchas veces ya cuando la cría tiene cierta talla, migran en grupo hacia el hemisferio norte o el hemisferio sur, hacia los polos, durante el verano, cuando hay esos florecimientos masivos de algas que a su vez permiten que haya un desarrollo muy importante de los organismos del zooplancton para poder alimentarse. Entonces se desplazan constantemente de las zonas polares, frías, templadas, hacia las zonas tropicales en función de aspectos reproductivos y alimenticios. Ahora, bueno, en cuanto a la dieta, ¿no? Aquellos cetáceos, como les decía, que tienen barbas, se alimentan de crustáceos pequeños o peces pequeños también. Abren la boca, tragan una gran cantidad de agua con estos organismos y con la lengua expulsan el agua y con las barbas atrapan su alimento. Además, se pueden estar alimentando de manera prácticamente continua, y fíjese la cantidad de alimento, ¿no? Una ballena azul puede tener hasta unos 800 kilogramos de alimento en su estómago antes de sentirse satisfecha, ¿no? Por el contrario, las ballenas dentadas, los odontocetos, pueden ser depredadores agresivos que se alimentan de peces más grandes, de lobos marinos, de focas, e incluso en el caso de los cachalotes pueden alimentarse también de calamares gigantes. Son grandes depredadores. Ahora bien, para poder comunicarse entre sí, para poder localizar sus presas, para poder navegar, los cetáceos utilizan sonidos de diferentes frecuencias, pero sobre todo este sistema les permite ecolocalizar, es decir, ubicar un objeto mediante el sonido. ¿Qué es lo que ocurre? Que mediante movimientos del maxilar inferior y los conductos aéreos de la región cefálica emiten una serie de sonidos que son amplificados por un órgano que se conoce como melón, que es un órgano de tejido graso que amplifica estos sonidos, los emite. El sonido viaja muy bien bajo el agua y entonces choca con algún objeto y rebota. Y entonces esas ondas, al rebotar, nuevamente las recibe el cetáceo y puede entonces, a través del sonido, ubicar la posición, la distancia y el tamaño de una presa potencial. Además, también de esa manera se ubican entre organismos de la misma especie y pueden navegar. Es un sistema que nosotros los humanos copiamos para la navegación en el caso de los submarinos, por ejemplo. Ahora bien, las ballenas, al ser filtradoras, pueden alcanzar tamaños enormes. ¿Por qué? Porque disponen de una gran cantidad de alimento. No es casualidad que las ballenas filtradoras, la ballena azul, la ballena gris, la ballena jorobada, la ballena franca, sean de los organismos más grandes. Disponen de una gran cantidad de alimento porque el zooplancton es muy abundante. Y esta misma estrategia de alimentación también ha permitido que otros organismos puedan alcanzar dimensiones notables, ¿no? Como es el caso del tiburón ballena, que recibe este nombre por su gran tamaño y por la estrategia de alimentación que posee. Sin embargo, ojo, no es ballena, es un tiburón, es un pez cartilaginoso, vamos. Entonces recibe este nombre por la similitud que hay en su tamaño y en la estrategia alimenticia, pero no es una ballena, y a veces llega a haber un poco de confusión. Por eso quise incluirlo. Ahora bien, otros cetáceos, ¿no? Un grupo de cetáceos que me parece interesantísimo son los delfínidos, que son de los cetáceos dentados más quizá carismáticos, conocidos, sumamente inteligentes, poseen conductas sociales muy complejas, jerarquías, migraciones, y además tienen formas de comunicación muy sofisticadas, y se sabe que las diferentes poblaciones, por ejemplo, de orcas, las orcas del hemisferio sur, con relación a las orcas del hemisferio norte,
tienen códigos de sonidos diferentes, es decir, como alguien que habla español y alguien que habla inglés, ¿no? O sea, tienen códigos de comunicación diferentes porque son poblaciones aisladas. Eso las hace todavía aún más interesantes y nos damos cuenta de lo inteligentes que son estos organismos. De hecho, los delfínidos se considera que en esta familia se encuentran los cetáceos con mayor desarrollo y complejidad desde el punto de vista intelectual, además de que son sumamente carismáticos, ¿no? Los delfines son animales por los cuales una gran cantidad de gente siente una empatía enorme. Los narvales y las belugas también interesantísimos. Los narvales, que son estos que están aquí, que los machos particularmente tienen un colmillo muy desarrollado, que además que les sirve para establecer jerarquías entre los machos. También se sabe hoy en día que se emplea para detectar cambios de temperatura y de presión en el agua. Entonces es un órgano, bueno, actúa como un órgano, como una estructura, vamos, muy importante para la navegación y la exploración del entorno. Sin embargo, desde la antigüedad, en la época, por ejemplo, ya de los vikingos, los cazaban y comercializaban los colmillos de narval como en la parte más hacia el sur. Los vikingos fueron grandes comerciantes, lo comercializaban como cuerno de unicornio, ¿no? Entonces la gente pues realmente creía, y sí, se fijan, tiene un unicornio, ¿no? Como el cuerno tiene ese diseño más o menos como enroscado, y decían que como era un cuerno de un animal mágico, tenía obviamente propiedades mágicas, que prácticamente curaba todo, proporcionaba una longevidad enorme, etcétera. Entonces, desde entonces se ha comercializado y hasta la fecha, lamentablemente, se sigue comercializando el colmillo del narval como medicina tradicional en algunos países, e incluso hasta como un objeto, como un souvenir, ¿no? Hay quien le gusta tener un colmillo de narval exhibido en la sala de su casa, seguramente, ¿no? Por otro lado, los parientes de los narvales, pero sin colmillo, las belugas, animales extraordinarios por lo complejos que son los sonidos que emiten a la hora de comunicarse. Forman grupos, además tienen una característica muy particular, que tienen la capacidad de mover con bastante libertad su cabeza. Y emiten una serie de chasquidos, chillidos muy particulares y versátiles, pero lamentablemente estas ballenas, además de que son cazadas, son ballenas pequeñas. Se ha encontrado que actualmente muchas de ellas tienen problemas importantes de salud resultado de la acumulación de metales pesados en la grasa. Recordemos que los cetáceos tienen una capa de grasa importante para poder conservar su temperatura dentro del agua. Ahora bien, otros cetáceos poco conocidos, los sifios. Realmente pues poca gente conoce de los sifios, ha oído hablar de ellos. Es un grupo, es una familia, la familia Siphidae. Se cree que tiene un poco más de unas 20 especies, pero los conocemos muy poco porque afortunadamente para ellos son organismos relativamente pequeños, por lo que no son de importancia, no han sido de importancia comercial. Habitan aguas profundas generalmente para su alimentación. Viven en mar abierto, evitan las embarcaciones. Entonces, por un lado, eso los ha mantenido a salvo, aunque también eso ha limitado mucho el conocimiento de este grupo. Y algo que quería hacer notar, vean el cráneo, qué interesante. Es un cráneo cuyo maxilar inferior tiene dos únicos dientes muy desarrollados, y se sabe que se alimentan particularmente de cefalópodos, moluscos en general. Es un grupo interesante, sin embargo, aún hoy en día muy poco conocido. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado, no? Pues la cacería de las ballenas, pues tanto en el pasado y lamentable en el presente, continúa. En el pasado, bueno, aquí se alcanza a ver una imagen de un cachalote.
pues eran una fuente muy importante de carne y de aceite principalmente. Incluso también los dientes del cachalote eran muy apreciados para hacer algunas artesanías. En el caso de las ballenas las barbadas, también las barbas se utilizaban para confeccionar o construir algunos artículos de uso doméstico. Pero hoy en día, aunque ya hay un acuerdo internacional para la protección de las ballenas, hay países, pocos, pero que lamentablemente continúan practicando la cacería de estos organismos. Destaca Japón, desafortunadamente, por una laguna legal que hay para la protección de las ballenas, donde se permite que éstas pueden ser cazadas con fines de investigación científica. Y entonces Japón argumenta que está cazando ballenas para realizar investigación científica, pero la verdad es que la cacería tiene que ver con particularmente la obtención de la carne, cuando hoy en día honestamente podemos obtener carne de muy buena calidad de otros organismos criados en cautiverio, y los aceites se pueden también obtener de otros animales o de manera sintética. Entonces realmente no necesitaríamos seguir cazando ballenas para obtener algunos productos que anteriormente eran de primera necesidad. Tenemos alternativas. Creo que hoy en día no hay justificación para continuar con la matanza de las ballenas. Ahora, no podemos valorar y conservar lo que no comprendemos, y creo que esto pasa también en gran medida con las ballenas, ¿no? Y aquí pongo unos ejemplos clásicos, ¿no? Quizá el más antiguo, lo menciono con todo respeto, es un relato bíblico: Jonás y la ballena. Jonás es tragado por la ballena, y hasta que se dedica a orar y acercarse a Dios mediante la oración, es que puede salir de la ballena. Entonces, si se fijan, la ballena representa de alguna manera como una especie de prisión, de la cual solo puedes liberarte arrepintiéndote y orando, como si la ballena fuera pues una especie de, insisto, como un encierro. Moby Dick me encanta, es una novela clásica, pero también el villano es esa ballena, ese cachalote blanco que se ensaña contra la tripulación de un barco de balleneros. Pues obviamente tenía razón Moby Dick, se lo están arponeando, pues claro que se iba a defender, pero finalmente es un poco como el villano, así como ocurrió en la película de Tiburón, un cetáceo que se ensaña con un grupo de humanos hasta que prácticamente los extermina. E incluso algo que me parece también interesante, pues en la película de Pinocho y Gepetto, ¿no? O sea, que tiene ciertas similitudes con Jonás, porque pues, Pinocho se andaba portando mal, ¿no? Entonces, y por culpa de que se porta mal Pinocho, Gepetto va a dar a la ballena, y después Pinocho va a dar a la ballena también, y ya como que cuando se arrepiente Pinocho y todo, logran salir de la ballena, ¿no? Entonces, si se fijan, hemos tenido un poco esa situación de percibir a las ballenas quizá como esos monstruos que encarnan muchos de nuestros temores. Pero la realidad creo que es muy distinta. Son gigantes gentiles, nobles, y tenemos que tener en cuenta que nosotros, los humanos, el bienestar de nuestra especie depende de la biodiversidad. Y estos organismos, todos los cetáceos, dependen de la biodiversidad, y si no conservamos esa riqueza que hay en los mares, y conservamos los diferentes grupos, los humanos tendremos muchos problemas para en un futuro poder mantener nuestra calidad de vida. Pues por mi parte sería todo, y agradezco infinitamente su atención. Gracias. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha.